Buen día de Dios, mi amado hermano y amigo. Bienvenido a la continuación del estudio de los eventos del porvenir. Hoy domingo 24 de mayo vamos a continuar esta vez con el tema COVID-19 y los eventos del porvenir, parte 3, los gentiles. Y el texto que estamos considerando ya estos 3 domingos es 1 Corintios capítulo 10, el verso 32, que dice el apóstol Pablo: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El tercer grupo de personas en el mundo ante los ojos de Dios son los gentiles. La palabra gentil o gentiles del hebreo goyim significa los pueblos del mundo que no son judíos. Viene traducido al griego etnei o etnias, que significa gentes o naciones. El Señor Jesús hace referencia de manera plural a este término cuando dice los tiempos de los gentiles. Cuando Él habló acerca del fin de los tiempos, del fin del mundo como conocemos, ¿no? Previo a su venida, Él dice así en Lucas capítulo 21, el verso 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces el Señor Jesús usó este término de manera plural para referirse prácticamente al periodo de supremacía gentil en la tierra, ¿no? Este tiempo cubriría o cubre desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor hasta Armagedón, cuando la gloriosa aparición del Señor Jesucristo viene por segunda vez para reinar en la tierra y para librar a su pueblo Israel, ¿no?, del asedio de los ejércitos del mundo unidos para hacerlo desaparecer, ¿no? Él viene, libra a su pueblo y establece su reino milenial. El profeta Daniel, en sus visiones, capítulo 2, cuando interpreta el sueño a Nabucodonosor, nos da detalles del tiempo de los gentiles. También el capítulo 7 y capítulo 8, que habla en detalle de estos imperios que vendrían hasta el imperio del anticristo, ¿no?, en la semana 70. Dios confió prácticamente el testimonio de dar a conocer a las naciones al único Dios vivo y verdadero al pueblo de Israel. Era su pueblo terrenal. Él tenía que ser luz a las naciones, ¿no? Sin embargo, el pueblo terrenal de Dios pues falló. Hay desde Génesis 12:3 que viene ese llamado y esa responsabilidad. Por todo el Antiguo Testamento describe que Israel no cumplió su misión de ser luz a las naciones del Dios vivo y verdadero. Y hay un pasaje en el Salmo 81 que me gustaría leer, pues resume todo el fracaso de Israel en esta tarea. Salmo 81, el versículo 8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, es la queja del Señor. Versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Se la perdieron porque Israel falló, ¿no? Y entonces Dios, pues, como es justo y según sus promesas, según sus advertencias, entonces al abandonar Israel la fe
en Jehová e irse tras otros dioses, entonces ellos mostraron infidelidad. Ellos fueron infieles en ser testigos, ¿no?, a las demás naciones que les rodeaban. Y el resultado fue castigo, porque Dios cumplió su promesa de Deuteronomio 28, ¿no? Entonces Dios los entregó al gobierno de los imperios gentiles. Y esto por toda la historia, desde la invasión de Babilonia con Nabucodonosor, y va a ser hasta el retorno de Cristo en la batalla de Armagedón. Ahí va a terminar los tiempos de los gentiles. Pero durante este tiempo Dios ha usado a los gentiles para disciplinar a su pueblo. Por ejemplo, de Nabucodonosor, Dios lo llama a mi siervo Nabucodonosor. Y de Ciro, el rey persa, Ciro, Dios lo llama mi pastor de Jehová, dicen las escrituras, ¿no?, en Isaías. Entonces, este poder delegado a los gentiles ha sido también abusado, ¿no?, por ellos, por los sostenedores, los gentiles de este poder delegado, como lo hizo Israel anteriormente, ¿no? Y como pasa con todo lo que se le confía pues al hombre, ¿no?, que es falible, que es pecador. Sin embargo, este poder delegado va a quedar con los gentiles hasta la venida del Hijo del Hombre, como dicen las profecías, ¿no?, refiriéndose a Cristo. Como también las profecías se refieren a Cristo como el Hijo de David, hasta que el Hijo de David venga y establezca su trono en la tierra. Los gentiles estarán a cargo. Sin embargo, bajo este poder delegado, ellos son responsables de rendir cuentas a Dios de cómo han usado este poder, esta autoridad que Dios le ha delegado. Cuando venga el Señor Jesucristo, entonces establecer su reino, pues toda la tierra será llena de su gloria. Son las profecías, ¿no? En Daniel 2, capítulo 35, Daniel 7, 22, Apocalipsis 19, 20, etcétera, ¿no? Entonces, pero previo a esto, previo al reino de Cristo en la tierra, la semana 70 tiene que cumplirse. Este periodo de los 7 años de tribulación, que es denominado en la Escritura como el tiempo de angustia para Jacob o el día de Jehová. Jeremías 30, versículo 7, dice tiempo de angustia para Jacob. El día de Jehová, dice Daniel capítulo 12, ¿no? Joel, Isaías, Ezequiel, Sofonías, en fin, todos los profetas hablan de este tiempo, ¿no? O la tribulación, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un periodo denominado así a la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero, dijo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Quiero que leamos esto mientras nos acercamos ya a estudiar la semana 70. En Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10, dice el apóstol Juan sobre este tiempo. Dice a la iglesia de Filadelfia, ¿no?, la iglesia fiel, la iglesia verdadera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Entonces, la hora de la prueba, dice, que ha de venir, yo te guardaré. Por eso es que afirmamos de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Yo, dice, te guardaré de esta hora de la prueba. La iglesia no fue salva, no está siendo salva para condenación. La Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que la iglesia no va a pasar esta hora de la prueba que va a venir para el mundo entero para probar a la gente. Será arrebatada antes, como dice el versículo 1 del capítulo 4. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya dijimos el anterior domingo que te mostraré lo que pasará, ¿no?, después del rapto, quiere decir después de estas cosas. Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3, el curso histórico de la iglesia.
Entonces entendemos de que el Señor Jesucristo, pues previo a su reino, arrebatará a su iglesia de la tierra, ¿sí? Pero previo a su segunda venida, a poner punto final a la tribulación, debemos mirar el evento de la semana 70 o la gran tribulación, ¿no? Entonces, este periodo se divide en dos partes. Ya hemos mirado en la profecía de Daniel capítulo 2, ¿no? Y el capítulo 9 más bien la profecía sobre la semana 70, ¿sí? Ahí dice el versículo 27 que a la mitad de la semana, ¿no? De la semana 70, ¿no? Entonces el príncipe que ha de venir, ¿no? El anticristo romperá su pacto. ¿Por qué? Porque este periodo empieza con el pacto que hace el anticristo, ¿no? Con el pueblo de Israel, este dictador mundial que aparecerá después del rapto. Porque sucede que este genio político va a venir y con una estrategia de paz, como vamos a mirar en el capítulo 6, ¿no? El primer sello, él trata de poner orden, aparenta ser un pacificador, ¿sí? Entonces todos son engañados, los judíos también, y firman un pacto de paz con él. Ahí empieza a correr el reloj profético de Dios de la semana 70 o los 7 años de tribulación, ¿sí? El mismo que va a terminar pues con el regreso de Cristo a la tierra para juzgar, ¿no? El mal y establecer su reino. El apóstol Juan en Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, describe este periodo por lo menos en 3 partes. Hay los acontecimientos en los primeros 3 años y medio, hay ciertos acontecimientos a la mitad de la tribulación y hay otros acontecimientos después de la última parte, los últimos 3 años y medio. Dedicándole así el apóstol Juan en Apocalipsis 14 capítulos a la tribulación. Son 14 capítulos que el apóstol Juan le dedica a este periodo de la semana 70, ¿sí? Escribió esto pues para animar a la iglesia en todas las épocas de su historia, animándola a seguir adelante porque estamos del lado del vencedor. Estos 14 capítulos están llenos de acción y estos 14 capítulos describen el conflicto cósmico que existe entre Satanás y Dios, entre la Nueva Jerusalén y Babilonia, donde se puede ver que Jesucristo es exaltado como el Rey de Reyes y se ve reivindicando a su pueblo terrenal, Israel, y dando victoria a sus fieles seguidores. Así que vamos a describir este periodo de la tribulación. La primera parte consideremos en los capítulos 6 hasta el capítulo 9. La tribulación empieza en el capítulo 6 con los sellos. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos muestran la celebración, la adoración de los seres, tanto la iglesia como los seres celestiales, adorando a Dios. Y el capítulo 5, al único digno de abrir, desatar los sellos, ¿no? De lo que va a acontecer en el futuro. Y entonces el Señor Jesucristo empieza a revelar a Juan de qué se trata cada uno de estos sellos. Capítulo 6 de Apocalipsis, y miramos los 7 sellos. En primer lugar, miramos en el versículo 1 y 2, el primer sello, que habla de la aparición de un caballo blanco, ¿no? Y un jinete que va en él cabalgando con un arco sin flecha. Esta es la aparición del anticristo. El anticristo viene como pacificador en primer lugar, con un arco sin flecha, ¿sí? En un caballo blanco. El color blanco es símbolo de la paz. Entonces viene como pacificador y convence a los judíos
firma un pacto de paz con ellos y les permite construir su templo. Entonces, sucede que en este tiempo, cuando la iglesia salga de la tierra, pues va a haber un caos increíble donde este genio político aparecerá queriendo o proponiendo orden y paz para la tierra. Entonces va a convencer a todos los que se queden, porque Dios, dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, envía un espíritu engañoso para que crean la mentira a todos los que se queden. Entonces ahí empieza la tribulación, cuando el anticristo firma un pacto de paz con Israel. El segundo sello, capítulo 6, versos 3 y 4, habla de un caballo rojo. Y esto menciona el terror y muerte que habrá por la guerra, ¿sí? Entonces, como que el anticristo cambia su arco sin flecha por una espada y hay guerra, ¿no? Y hay mucha muerte. Luego, el tercer sello, cuando abre, es un caballo negro. Y el caballo negro, pues habla de hambre y escasez, versículos 5 y 6, ¿no? Entonces, habla de que habrá gran miseria, ¿no? Donde un hombre trabajará todo el día por su sustento solamente. Un denario, ¿no? Será su sueldo, solo para su alimentación de ese día. Entonces, esto será muy fácil para que el anticristo controle la economía mundial, como vemos en el capítulo 13, ¿no? Versículo 17. Entonces, es el tercer sello, entonces el caballo negro, que habla de hambre y escasez en la tierra. Y esto viene seguido del cuarto sello, que es el caballo amarillo, que hace su aparición con la muerte y el Hades. El Hades y la muerte, entonces, que se lleva la cuarta parte, dice, de la gente del planeta Tierra. Muertos por espada, por hambre, por mortandad y por las fieras que también saldrán, ¿no? a devorar a las personas. Luego viene el quinto sello, que muestra a los mártires de la tribulación, versículo 9 al 11, ¿no? Los mártires de la tribulación están delante de Dios clamando. Ese es el quinto sello. El sexto sello, vemos una convulsión y catástrofe mundial, versículo 12 hasta el 17, ¿no? Y vemos mencionado el primero de los 3 terremotos que experimentará la tierra. En este versículo 12, y también está en el capítulo 11, verso 13, el otro terremoto, y el más grande en el capítulo 16, versículo 18 al 19, que afectará toda la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, ¿no? Los cielos, las montañas, las islas. Entonces, este es el sexto sello, ¿no? Convulsiones y catástrofes mundiales. Luego vemos en el capítulo 7 una visión de los salvos de la tribulación o de la semana 70, ¿no? Capítulo 7, ahí están los 144,000 judíos que son sellados, ¿no? Por Dios. Son misioneros que en la primera parte de la tribulación pues son ganados por los 2 testigos, que vamos a mirar esa manifestación a la mitad de la semana, pero tienen su ministerio estos 2 testigos en esta primera parte, donde hay 144,000 convertidos entre el pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu. Estos son los misioneros que salen por todo el planeta a predicar el evangelio del reino. Y luego vemos sus resultados de este ministerio de los 144,000 misioneros, ¿no? Más adelante encontramos en el mismo capítulo 7, ¿no? A los convertidos por este ministerio, una gran multitud de toda tribu, lengua, nación. Entonces, estos son los salvos de la tribulación. Luego vemos el séptimo sello. Capítulo 8 y capítulo 9 de Apocalipsis hablan de el séptimo sello. Entonces, este séptimo sello da paso a los 7 juicios de las trompetas. La ira de Dios aumentará tanto en intensidad como en alcance. Entonces hay un pequeño preámbulo antes de estos juicios, versículos 1 al 5 del capítulo 8, donde los seres celestiales con la iglesia están reconociendo que
que realmente Dios es justo. Y encontramos en el versículo 7, ¿no?, que la primera trompeta, entonces este juicio es afectada a la tierra. Toda la tierra es afectada. Luego en la segunda trompeta el mar es afectado, versículos 8 y 9. Las naves, el agua salada de los mares es afectada, ¿no? Luego los ríos también, o el agua dulce, ¿no? La tercera trompeta, versículos 10 y 11. La cuarta trompeta, los cuerpos celestes son afectados. El sol, la luna y las estrellas, versículos 12 y 13. La quinta trompeta, la gente es atormentada por demonios. Estos demonios que son librados, están ahorita encarcelados porque son demonios tremendos, ¿no? Muy poderosos. En el capítulo 9, empezando en el versículo 1 hasta el 12, nos muestra cómo estos demonios van a ser soltados y van a atormentar a toda la gente. Este es el primer ay, ¿no? Y la sexta trompeta, ¿no? En el capítulo 9, versículo 13 al 21, encontramos que hay muerte por 3 clases de plagas que aparecen en este tiempo, ¿no? 3 clases de plagas que se lleva la tercera parte de los hombres, dice, ¿no? Y el capítulo 9 termina esta sexta trompeta anunciando algo trágico y triste, que a pesar de estos juicios sobre la gente, estas personas, lejos de arrepentirse y dejar su estado de pecaminosidad, más bien blasfeman contra Dios, se rebelan contra Dios y están maldiciendo a Dios. Es triste realmente ver esa actitud de la gente que está siendo castigada por haber rechazado el evangelio, ¿no? Y más bien continúan en sus pecados. Entonces, estamos mencionando solamente estos acontecimientos porque es un estudio muy amplio, como pueden apreciar, ¿verdad? Pero miremos los acontecimientos a la mitad de la tribulación. Los capítulos 10 hasta el capítulo 14 nos hablan de lo que sucede a la mitad de la tribulación. Vamos a mencionar estos eventos solamente, ¿ya? Sin detenernos exhaustivamente en ellos. Por ejemplo, en el capítulo 10 vemos al apóstol Juan que está recibiendo el resto de los mensajes proféticos que tiene que dar a la humanidad, ¿no? Que se lo entrega el Señor Jesús prácticamente, ¿no? Y que dice que es dulce a su paladar, pero es amargo en su vientre. Capítulo 10, ¿no? Y es así la palabra de Dios, pues tiene dulces promesas y que son muy gratificantes, ¿no? Esas garantías de las promesas de Dios, pero también hay profecías que son amargas, amargan el vientre, ¿no? Y son profecías de advertencia, ¿no? Y de juicio para la gente. Entonces, eso es el capítulo 10. Eso ocurre a la mitad de la tribulación. Luego, los 2 testigos y su ministerio misionero en la primera parte de la tribulación se menciona en el capítulo 11. Y también esto habla del segundo ay, ¿sí? Estos 2 testigos, que sería lindo estudiarlo también, tienen el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés, ¿no? Que tienen ese estilo de predicación, ¿sí? Luego encontramos en el capítulo 11, versículo 15 al 19, un preámbulo de la séptima trompeta, anunciando aquí todos en el cielo la gran victoria, celebrando la gran victoria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, luego entramos al capítulo 12 y capítulo 13. En estos 2 capítulos encontramos a 3 personajes que son claves en este drama de la tribulación. Encontramos en el capítulo 12 al dragón, que es Satanás. En el capítulo 13, la primera parte, los versículos 1 al 10, al falso Cristo, la bestia, el anticristo. Y luego versículo 11 al 18 del capítulo 13, encontramos al falso profeta, ¿sí? Entonces, esta es la Trinidad satánica que está en oposición, imitando la Trinidad divina, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esta triunidad satánica se unen
en contra de Dios y su pueblo Israel. De tal manera que entramos prácticamente a las previas de la segunda parte de la tribulación, ¿no? Donde vemos una visión en el capítulo 14, ¿no? Y capítulo 15, versículo 1 al 4, ¿no? La victoria de los santos de la tribulación. Entonces esto ocurre a la mitad de la tribulación, esta visión. Luego encontramos la última parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio, que son los capítulos 15 hasta el 19. Y esta es la serie final de los juicios. El fin del plan de Dios, conduciendo prácticamente su juicio hasta la caída del sistema religioso del anticristo, la ramera, la Babilonia espiritual, y también la destrucción del sistema político, la Babilonia política, ¿no? Destruyendo también esa ciudad, la sede de ese sistema. Miremos entonces los 7 ángeles con las 7 copas llenas de la ira de Dios. Capítulo 15, versículo 5 al 8. Luego, cada uno de estos ángeles tiene un blanco específico. En el capítulo 16 entramos a mirar estas copas, las copas que son derramadas, ¿no?, de la ira de Dios a la tierra. Versículo 2, es una copa que es derramada sobre la gente que tiene la marca de la bestia, que está adorando a la imagen del anticristo. Y es un juicio de una úlcera maligna y pestilente, dice, versículo 2. Capítulo 16, versículo 3, la segunda copa es derramada sobre el mar y el agua se convierte en sangre de muertos. Se puede imaginar todos los seres vivientes del mar. La otra copa, la tercera copa, versículo 4, es derramada en el agua dulce, que también se convierte en sangre, y la gente sufrirá de sed, no puede beber agua. La cuarta trompeta, versículo 8 y 9, es derramada sobre el sol, y este juicio tiene que ver con el fuego, con el sol que se acerca más a la tierra y le hace daño, ¿no es cierto? Y quema con su gran calor a toda la gente que tiene la marca de la bestia, ¿sí? A todos los que adoran su imagen. Realmente son juicios terribles para la gente que no ha creído en Cristo en este tiempo. La quinta copa, versículos 10 y 11, es derramada sobre el trono de la bestia, sobre el trono del anticristo, ¿no? Con tinieblas y dolores, ¿no?, de las úlceras que sufrirán. La sexta copa es derramada sobre el gran río Éufrates, versículo 12 al versículo 16 del capítulo 16. Esta copa pues afecta el río Éufrates y lo seca, preparándolo para el ambiente de la batalla final, ¿no? La batalla de Armagedón. Ahí vemos al gran dragón, Satanás, el falso profeta y la bestia, el anticristo, convocando a toda su gente para la batalla final, ¿no?, contra Dios. Este es el gran día del Dios Todopoderoso en la batalla de Armagedón, versículo 16. Versículo 17, la séptima copa es derramada en el aire y escuchamos esa voz que dice, hecho está, como cuando el Señor Jesucristo en la cruz cumplió su misión y dijo, consumado es. Aquí escuchamos, hecho está, truenos, temblores de la tierra y un gran terremoto cual no ha habido antes en la tierra, dice, ¿no? Ciudades van a caer y enormes granizos harán estrago en la tierra sobre toda la gente que estará bajo el imperio del anticristo. Realmente estos son juicios tremendos, donde cada uno de ellos la gente lo sufre, pero no se arrepiente, no se vuelve a Dios. En este caso, no cree en Cristo como el Rey que viene a reinar, porque se predicará el evangelio del reino. Habrá oportunidad para que la gente se convierta. Pero la gente que ya está marcada con
el 666, el sello de la bestia, pues más bien blasfemarán a Dios, protestarán, maldecirán y no se van a arrepentir. Entonces prácticamente esto nos lleva al capítulo 17, donde se menciona la destrucción del sistema religioso apóstata, ¿no? La Babilonia, la gran ramera. También este es un estudio interesante sobre la iglesia apóstata, que unirá a la gente que se queda aquí en la tierra en una sola religión. Luego se ve también la destrucción de la ciudad o el sistema político del anticristo, ¿sí? En el capítulo 18, destrucción de la sede de la iglesia apóstata, ¿sí? Luego encontramos en el capítulo 19 el triunfo del Rey de Reyes y Señor de Señores en la batalla de Armagedón. Todas estas profecías tenía que previamente mirar Daniel, mirar Ezequiel, Joel, Isaías y todos los profetas que hablan de este acontecimiento de la gran batalla de Armagedón, donde Jesucristo aparece para liberar a su pueblo Israel, que está rodeado por los ejércitos de las Naciones Unidas bajo el liderazgo del anticristo, queriendo hacerlo desaparecer del planeta. Y es ahí donde aparece el Señor Jesucristo y sus pies pisan el monte de los olivos, y entonces ahí todos los ejércitos de las Naciones Unidas son destruidos por la palabra de su boca, que como una espada aguda acaba con todos ellos. Realmente esto es un cuadro muy tremendo, ¿no? De juicio, del juicio final de Dios contra todos los rebeldes en la tierra, salvando a su pueblo Israel de el imperio del anticristo. Entonces Juan describe en el capítulo 19, versículo 11 al 16, al gran vencedor de esta batalla, al Rey de Reyes y Señor de Señores. También en el versículo 17 hasta el capítulo 20, versículo 3, describe Juan las conquistas del Rey de Reyes que viene a reinar, que viene a la tierra a derrotar a sus enemigos y a establecer su reino. Capítulo 14, versículo 14 al 20, Isaías 63 nos habla de esta batalla, donde la figura habla de que en el lagar donde se pisan las uvas, ahí cosechan las uvas, y como son pisoteadas, holladas para sacarle el jugo a la uva, así será en ese momento en Armagedón, ¿no? Que sus vestidos serán manchados con la sangre de todos sus enemigos. Realmente el capítulo 19 nos muestra prácticamente el final de la semana 70 de la tribulación, donde Jesucristo victorioso se sienta en el trono en Jerusalén para reinar 1000 años, pero previo a ello viene el juicio de las naciones, y los justos, los salvos de la tribulación que estén con vida, tienen que entrar para ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no solamente de los judíos, pero de todas las naciones. Entonces, al saber prácticamente el final de la semana 70, ¿sí? Y ver la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el desafío para la iglesia hoy es vivir en esa victoria. Estamos del lado del vencedor, y en este mundo donde estamos rodeados de tanta maldad, de tanta tentación y ataques malignos para apartarnos del camino de la fe, pues debemos seguir adelante considerando en Apocalipsis como en una película todo lo que va a acontecer y cómo los enemigos del Señor van a ser vencidos, ya son vencidos, ya fueron vencidos en la cruz, y al resucitar de entre los muertos, esa sentencia será ejecutada al fin de los siglos. Entonces debemos seguir adelante, debemos motivarnos, ¿no? Viviendo vidas santas y fieles al lado de nuestro Señor vencedor. Somos llamados a ser fieles y a estar preparados todo el tiempo
porque Jesucristo viene pronto a llevarnos a nuestro hogar celestial. Nosotros entonces esperemos, ¿no? Esperemos al Señor, esperemos el rapto. ¿Por qué no estamos esperando señales? Las señales han sido dadas para Israel en cuanto a la segunda venida de Cristo a reinar. Pero todas estas señales las estamos viendo. Entonces, ¿se pueden imaginar cuán cerca está el arrebatamiento de la iglesia? Por lo tanto, debemos nosotros estar alerta y estar esperando que Jesucristo en cualquier momento aparezca en las nubes a llevarnos. Y esta debe ser nuestra más grande motivación de seguir adelante fieles al Señor, cumpliendo nuestra misión de hacer discípulos a todas las naciones, siendo fieles testigos de Jesucristo en la tierra, como la sal y la luz de este mundo. Que el Señor nos ayude a cumplir nuestra misión. Que el Señor nos bendiga y si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo con más de este estudio maravilloso y fascinante de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.